La investigación es uno de los principales valores de la universidad y para que su contribución sea efectiva en el desarrollo social, cultural y económico de su entorno, tiene que incorporar a la manera como se hace estrategias de colaboración entre el personal académico y el resto de agentes sociales con el propósito de identificar, analizar y ofrecer soluciones a los problemas que surgen. El Centro de Estudios sobre Administración de Justicia de la Universitat Jaume I de Castelló ha trabajado con la Universidad del País Vasco en un proyecto de investigación inclusiva que ha incorporado la participación de agentes del sistema judicial, policial y de los servicios sociales en el análisis de los aspectos procesales de mayor trascendencia en la lucha contra la trata de seres humanos y la adecuada protección a las víctimas. El proyecto Trata de Seres Humanos y Esclavitud, que integra investigadores tanto de la Universitat Jaume I como de la Universidad del País Vasco, es un proyecto que tiene un enfoque exclusivamente procesal y desde esa perspectiva lo que se ha tratado es de analizar la problemática que se plantea tanto en la persecución o la investigación de los delitos de trata por sus especiales características, así como en el enjuiciamiento de los mismos ante los tribunales y, por supuesto, la protección de las víctimas de trata, que son unas víctimas que presentan unas características muy particulares. La participación de los agentes externos nos ha parecido especialmente importante porque las víctimas de trata son unas víctimas que vienen definidas, por decirlo de alguna manera, por su vulnerabilidad. Son víctimas que viven, que trabajan o que son victimizadas en unas situaciones que hacen especialmente problemática contar con ellas, por decirlo de alguna manera, durante el desarrollo del proceso penal. Sin perder de vista la necesaria y adecuada protección de las víctimas de esta tipología de delitos, el equipo ha analizado 3 aspectos fundamentales del proceso: la complejidad y problemática de este tipo de investigaciones, las particularidades por someter a los tribunales a las personas responsables y la delicada protección a unas víctimas de extrema vulnerabilidad. Por eso nos pareció muy importante contar con la colaboración de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, en la fase de identificación de la víctima, transmitiéndonos los graves problemas que tienen para identificar una víctima de trata como tal. En este sentido, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como las fiscalías especializadas nos transmitieron, incluso facilitándonos protocolos y circulares internas que ellos manejan, como esa necesidad de identificar a la víctima es un elemento fundamental para que la investigación pueda desarrollarse con un cierto éxito. Igualmente nos pareció fundamental contar con los jueces y magistrados porque en el momento de enjuiciar estos delitos lo que ocurre en muchísimas ocasiones es que la única prueba de cargo incriminadora que tienen es la declaración de esa víctima. Por lo tanto, uniendo las 3 colaboraciones, de lo que se trataba era de demostrar que sin una correcta identificación de la víctima, sin una correcta protección de la víctima a través de las oficinas de víctimas del delito, es muy difícil que esa víctima se sienta segura para colaborar con las autoridades, tanto en la fase de investigación como en la fase de enjuiciamiento. Y esto al final a lo que lleva es a la impunidad de los tratantes y por lo tanto el proceso que causa a esas víctimas unos graves perjuicios, la llamada victimización secundaria, hace que no pueda tener ningún éxito. Las propuestas presentadas, tanto por los académicos como por los agentes externos, se trasladaron al Ministerio de Justicia y a la comisión que trabajaba en la redacción de una ley integral de trata para que estuvieran reflejadas en ese nuevo texto. La responsabilidad social universitaria implica, entre otros aspectos, analizar cómo la universidad gestiona el impacto de sus investigaciones desde la finalidad, la elección del problema, hasta el conocimiento final y su difusión. Por eso es fundamental que incorpore entre sus estrategias la movilización del conocimiento, una serie de actividades que incluyen la interacción entre el personal académico y los grupos de interés y su implicación en el proceso de investigación.